Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Una semana más aquí, en Radio Faro. Dieguito Flores y yo, Carmen Valido. ¿Qué pasó, mi gente? ¿Qué tal la semana, Dieguito? Pues esta semana muy bien, y a mí me toca pedirles una disculpa a muchísima gente y a todos ustedes, porque se habrán dado cuenta muchos que el domingo pasado, que el fin de semana pasado no... Se repitió capítulo, no salió capítulo nuevo. Y eso es porque, bueno, yo he tenido que participar de una mudanza y de cosas de estas de la vida que... Había una persona una vez que me dijo un refrán maravilloso, que es que a tus enemigos deseales mudanzas y juicios. Sí. Mudanzas a casas mejores y que ganen los juicios, da igual, o sea, ya el proceso es una jodienda tan grande. Ya el proceso en sí. Que con eso vamos, que los tengas ocupados los enemigos. En las casas, ¿por qué será? No sabes lo que tiene hasta que haces una mudanza. Y nada, ya estamos aquí, estamos preparados con capítulos interesantes, pero antes, ¿tú qué tal, Carmita? Pues bien, no me puedo quejar. Ay. Tienes a juego hoy las gafas, la blusa, todo. Sí, lo procuro, el color de los ojos también. El color de los ojos violeta de Carmita, ¿cómo se llama esta actriz? Elizabeth Taylor. Elis Carmita. Elis Carmita. Mira, Dieguito, ¿por qué esta semana es puta la historia de Canarias? ¡Guau, capitulazo! Hoy lo que les vamos a traer vamos a hablar de un derecho que es súper clave en la sociedad, pero que está siempre ahí al límite, a punto de caerse constantemente. Eso cuesta un montón de trabajo, un montón de esfuerzo conseguirlo, y es el que se mantiene siempre... Que encima es una necesidad practicada por muchísimas mujeres a lo largo de toda la historia. De toda la historia. Les vamos a hablar del derecho al aborto y de prácticas abortivas en Canarias. Y como llevamos ya varios capítulos hablando de cuestiones así del siglo XX, ¿no? De la huelga de las cigarreras que tuvimos, otras cosas, pues ahora nos vamos a volver un poquito más al pasado, que también nos mola, Carmita y a mí, traer cotilleos del antiguo régimen. Que el antiguo régimen Siempre recordamos que el antiguo régimen, no hablamos de la dictadura de Franco, el antiguo régimen es el momento histórico que fue antes de la Revolución Francesa. O sea, antes de 1792 fue. Y bueno, para contextualizar, claro, porque si vamos a hablar de aborto, también es súper interesante hablar de un poco de cómo eran las prácticas anticonceptivas en esta época y cómo se entendían en Canarias. Hay poca documentación, pero algo hay que te permite ver qué pasaba aquí. Porque una cosa que sí se pone fuera de duda es que todas las comunidades, sean rurales o urbanas, siempre han practicado métodos para controlar la natalidad, porque había necesidad en un momento, decían de oye, ahora queremos tener más chiquillos, pero había momentos que las mismas familias decían no, o sea, no podemos asumir en este momento las mismas comunidades. Y por razones sociales, por la hipocresía social, la hipocresía religiosa, en fin. ¿Qué tenemos en Canarias que se ha podido ver? Se ha podido ver que, por ejemplo, en el siglo XVII, o sea, 1600 y pico, ha habido épocas donde las familias del campesinado retrasaban la edad del matrimonio, porque retrasando la edad del matrimonio de las hijas, en principio... Retrasaban el nacimiento de los hijos. En principio, porque claro, pasaban cosas, la gente tampoco se quedaba quieta en su casa en estos casos. Sí. Los novios hacían así. De todo. Entonces... Retrasar la edad del matrimonio ha sido una práctica anticonceptiva en muchos lugares, pero también se utilizaban pues mitos que hoy en día ya sabemos que no son reales, como el coitus interruptus. Esto es la que se conoce también comúnmente como la marcha atrás. Eso es una pistola, de la pistola rusa, ¿no? Sí, o sea, una ruleta rusa. Una ruleta rusa. Pero también se practicaba en su momento, y dentro también del control de la natalidad, pues entran las prácticas abortivas. ¿Qué sabemos de esto? Que han estado siempre presentes. O sea, a nivel académico no hay absolutamente ninguna duda. Desde que hay humanidad, hay control de natalidad. Hay control de natalidad y hay prácticas, mujeres que querían acceder al aborto, o sea, que practicaban su derecho a decidir sobre su cuerpo. Esto ha estado presente siempre, constantemente a lo largo de la historia, y lo que sí se ve es que en el pasado, o sea, esta época que hablamos antes en el antiguo régimen, estaba más vinculado a las relaciones fuera del matrimonio casi siempre, o sea, mujeres que se quedaban embarazadas antes de casarse. Sí, es que hay una historia... Claro, porque si tú te quedabas embarazada de un hombre que no iba a ser tu marido, porque si todavía podías casarte con él, ya... Podías disimular. Se encauzaba el asunto, pero si no, o sea, entre toda la presión religiosa, el machismo social, el problema que tenían las mujeres, porque si la brecha salarial hoy es grande, hace 300 años era... O sea, no, y el estigma que era para la sociedad, para la familia, porque claro, si eran familias de bien, de que tenían cierta posición, si se les casaba una hija embarazada, primero que había que buscar, siempre le tocaba el peor novio,
Y también sus hermanas quedaban con esa estigma, ya no tenían acceso a un matrimonio, digamos un buen matrimonio. Total. Y, o sea, la honra de la familia pasaba por el medio de las patas de las mujeres. Qué frase, ¿verdad? Completamente, además, desgraciadamente cierto. ¿Y qué ocurre? Que entonces, aunque se sabe que a lo largo de la historia no se pone en duda que se ha practicado constantemente, sí ha pasado que las mujeres a lo largo de la historia lo han ocultado con muchísimo esfuerzo, porque el ocultarlo era lo que te permitía, como decía ahora Carmita, pues escapar, seguir accediendo a un nivel de vida, digamos, a unos estándares sociales en los que tú querías evitar la pobreza a toda costa, porque el gran problema de toda esta estigma social es que las mujeres acababan en unas situaciones límite de pobreza increíble. Claro. ¿Qué nos encontramos en Canarias entonces? Pues aparte de retrasar la edad del matrimonio, en el siglo XVIII, por ejemplo, hay un escrito de un fraile que viajando por las Canarias dice que en La Gomera dejó por escrito que se practicaba uno de los pecados más graves que él había visto, que es que había encontrado hombres y mujeres que participaban en prácticas abortivas utilizando brebajes, bebidas, en Chipude, Valle Hermoso, Hermigua y San Sebastián. ¿Esto qué viene a decir? Que era común. Que era común, que era normal, claro, pero que si los curas tuvieran que criarle los hijos a los demás, ya venías tú. Vamos, el aborto sería sagrado. O si tuvieran que abortar los hombres, ya estaría ya legalizado desde hace años. Pero hoy nos vamos a ir a un caso aquí canario un poquito más antiguo que esto que les acabo de contar de La Gomera, y todavía a otra isla que es la Isla del Hierro, que aquí tendríamos que también traer la Isla del Hierro. Esto lo hemos sacado de fuente de un libro que es un tocho importante que se llama, el tocho le digo porque es un cacho libro grande, gordito. Que se llama El Señorío en las Canarias Occidentales, La Gomera y el Hierro hasta 1700. Tú ves este título y nunca te imaginas que te voy a hablar de una mujer que acabó en la Inquisición por prácticas abortivas. Pero hay una parte del libro que se lo dedica a ello. Y los autores son Gloria Díaz Padilla y José Miguel Rodríguez Illanes. Y bueno, Carmita, ¿qué nos cuentan estos dos investigadores? Estos dos investigadores nos cuentan un historión en el Hierro. Aunque hay poca información relacionada con prácticas abortivas en este libro, a la hora de hablar de un caso de la Inquisición, digamos que toca este tema. Y es súper interesante. La protagonista de este archivo en el que se hablaba de estas prácticas se llamaba Francisca Padrona, que fue denunciada como abortista el 30 de diciembre de 1668. Ay, para joderle el fin de año, además. Sí, esto fue cuando aquella se enteró, la otra se enteró que había abortado la otra. Bueno, esto fue una historia. Yo tuve que coger un folio, un bolígrafo y empezar a hacer... Esto es como cuando te pones a leer... Como las policías, como las películas de policía. ¿Cómo se llama? La tarjeta, la chincheta y el hilo. La tarjeta, la chincheta y el hilo. Van a venir varios nombres, pero quédense con el principal. Francisca Padrona, que es la señora que fue acusada. Esta mujer era de Valverde, que como todos saben, como todos sabemos ya, Valverde es la capital del Hierro. La denunciante de esta mujer, la que fue a denunciarla por propia voluntad, se llamaba Ana de Toledo Quintero. ¿Cómo se enteró Ana? Pues Ana conocía a una señora que se llamaba Inés de Vega, que fue la clienta de Francisca Padrona, y Inés le cuenta a Ana, que no tenía nada que ver en esto, le cuenta a Ana que Francisca le había practicado un aborto y que había tenido un aborto de un feto de 3 meses. Claro, ¿qué pasa? Los casos que vamos a ir son de mujeres que han abortado con varios meses de gestación. ¿Por qué? Porque si la concepción era temprana, habían otros medios por hierbas y tal, que sí funcionaban también. Pero estos son casos duros. Esta mujer le explica no solamente que abortó, sino todo el proceso. ¿Cuál era la técnica? Lo voy a contar ahora y no lo voy a repetir más en todo el rato que estamos hablando de este tema. Total. Porque de verdad, la técnica era que la clienta o la paciente se tumbaba boca arriba, y entonces Francisca Padrona empezaba a empujar, a pegar restregones y a empujar y a apretar la barriga hasta que la mujer sangraba. Y luego, días más tarde, abortaba. ¿Doloroso no? Horroroso, o sea... Horroroso, doloroso, lo siguiente. Pero claro, a esa altura no, y en esa época no había otra manera de practicar el aborto. ¿Por qué abortó Inés? Porque se había quedado embarazada fuera del matrimonio, y era tanto el miedo que le daba lo que el padre le fuera a hacer, por las implicaciones que decíamos antes, porque es que no solamente tú
te quedas en una posición de que no puedes tener acceso, o sea, tienes que casarte con quien te toca después, sino que además tus hermanas se ven, digamos, con ese estigma y no pueden acceder a un buen matrimonio. Pues esa mujer se quedó, por miedo al castigo del padre, abortó. ¿Y cómo le pagó? Le pagó con una toca. ¿Qué es una toca? Es una prenda que se ponían en la cabeza, sobre todo las mujeres viudas, esas sobre todo, pero también había muchas mujeres casadas que la usaban. Es una toca, bueno, todo el mundo sabe lo que es una toca, es como un casquito en la cabeza. Si no lo buscan en YouTube, en Google, que lo van a encontrar rapidísimo. Que sí, que eso no hace tanto tiempo, también se usaba. Entonces, ¿le pasó algo a Inés? No, no le pasó nada, porque cuando Ana denuncia a Francisca, Inés ya había, primero que no era la que fue a denunciar, y segundo que ella llevaba como 12 días fuera de la isla. Entonces, con esta declaración, con esta primera denuncia, se le complican las cosas a Francisca Padrona, porque empiezan a salir más testigos, empieza la cosa a enredarse. Espero que no volverlas locas. Inés le dio a Ana, la denunciante, otro nombre de una mujer. No solamente le cuenta su cuento a Ana, que es la que denuncia a Francisca, sino que le cuenta de más gente. Y entonces le cuenta sobre una señora que se llama Isabel Quintero. Entonces interrogan a Isabel, que informa de que Ana Espinosa, o sea, interrogan a Isabel, y Isabel cuenta que Ana de Espinosa, que era una señora que formaba parte de la familia de los señores del Hierro, o sea, señora rica, la más, pues esta Ana de Espinosa le había pedido a Francisca que le practicara un aborto a una mujer que ella conocía, que se llamaba María de Castro, que estaba residiendo en Tenerife. O sea, viajó de isla y todo. Viajó de isla, porque se había quedado embarazada de su marido ausente. ¿Quiénes eran los maridos ausentes? Los maridos que se iban a América y abandonaban a su familia, a sus hijos y a su mujer. Y para siempre. Y para siempre, porque eso ya no tenía retorno. Y además la mujer sin poder casarse otra vez, o sea... Porque como ya estaba casada no podía volver a casarse, ni se podía juntar con un hombre, ni podía pedir ayuda a nadie. O sea, la dejaba en la más completa miseria. Que aquí una cosa importante es que en esta época el matrimonio no es tanto la idea de amor romántico como tenemos hoy en día. Ya lo hemos explicado en otros capítulos. Sino es una necesidad, es como cubrir necesidades económicas. Entonces, claro, que una mujer que gana 5 o 10 veces menos que un hombre se quede sola teniendo que sacar una familia, es una condena a la pobreza increíble y sin poder casarse con otro hombre con el que adquirir un mejor estatus. No, y que tú sola en la vida no eras nada, necesitabas de un hombre para todo. Necesitabas de un hombre para todo. Entonces, por lo visto, el aborto fue de un feto de 5 meses. Para ver hasta qué punto, para que ustedes vean hasta qué punto las mujeres ponían en peligro su salud. Son 5 meses, o sea, al límite de... Claro, el caso de esta mujer no solamente iba a abortar porque es que no tenía marido y se iba a quedar, sino además es que iba a traer otra boca al mundo después de las que ella tenía. ¿Cuál era la técnica? Pues lo mismo que hicieron con Inés, que no lo voy a repetir. ¿Quién más? Por lo visto, la propia hija de Ana de Espinosa, o sea, de la noble. De la noble. La noble no fue a pedir, no fue a que le practicara un aborto. La noble habló con Francisca para que intermedió con una que ella conocía de Tenerife. Eso debemos claro. Bueno, pues una hija de Ana de Espinosa, o sea, de la familia más top en el Hierro en aquella época, le practicó el aborto. Bueno, perdón, esta chica se llamaba Petronila Alvarado, se me saltó el punto. Esta chica se llamaba Petronila Alvarado, acudió a ella por el daño que podía repercutir en su vida, como ya dijimos, y la posición social de su familia, que al quedarse embarazada, pues, y también abortó con estas técnicas. Otra testigo también fue Catalina Fuentes, que decía que Francisca Padrona le había practicado un aborto a otra mujer en Tenerife que se llamaba Margarita González y quien parece que le pagó con una camisa. O sea, no era una profesión bien pagada. No, eso iba porque, bueno, dese en cuenta también, aquí hay que poner especial énfasis en que hay incluso el caso de una mujer casada que también fue con marido, que también fue a solicitar los servicios de Francisca Padrona, pero la Inquisición ocultó su nombre. Seguro que era un apellido, seguro que era una persona... Que yo estaba pensando aquí con esto, si el nombre de Ana de Espinosa, o sea, de las jefas, aparece como intermediaria, ¿quién habrá sido la que habrán ocultado el nombre? O sea, una
Si no era la propia Ana, sería una familiar de ella, pero un nombre... No, ¿quién era el marido? ¿Y quién era el marido también? No, o quién era el marido, porque a lo mejor lo ocultaron porque el marido era alguien importante de la isla. Entonces, ¿qué se puede deducir de este hecho? Bueno, pues primero, como dice Dieguito, que la profesión de abortista en aquella época era mal pagada. Terriblemente necesaria, pero terriblemente mal pagada. Mal pagada, y que toda la isla sabía a qué se dedicaba esta mujer, y porque incluso los testigos también decían que era algo ampliamente conocido por todos. Porque claro, es que incluso gente de mujeres de Tenerife habían ido allí por intermediación de otra gente, habían ido allí a pedir. Bueno, pero los testigos seguían, ¿qué más decían? Seguían hablando de Ana, de Francisca, porque de alguna manera había que demonizarla. ¿Qué era lo que decían de ella, Dieguito? Claro, o sea, que aparecen en los archivos de este caso. Dicen que la describen como una mujer vengativa e irascible. Bueno, eso siempre es la mujer. Siempre que se quiere denostar a una mujer... Sí. Vengativa, irascible, nerviosa, histérica. No se acostaba con hombre, porque esa era otra cosa que decían de las mujeres. Total, que tenía una vida tal. Claro, esta es la forma típica de desprestigiar a una mujer en esta época. Entonces, eso ya hay que ponerlo un poco en cuarentena, esa descripción que hacen de ella. Y por otro lado, llegaron a declarar que Francisca llegó a amenazar a una mujer que no le pagó por sus servicios. Que esto, claro, queda un poco raro con toda la historia de Francisca que les vamos a ir desarrollando ahora poco a poco. Y además, o sea, tú vas a echarte una muerte encima porque no te paguen con algo tipo una camisa, el relleno de una almohada, cosas así. O sea, hay un par de declaraciones aquí también que es como que parece que son para convertir para ponerla en, ¿cómo se llama? En una posición mucho más horrorosa, mucho más... En cuarentena. Sí, no... Bueno, ya ustedes también opinarán lo que quieran, pero aparecen más mujeres, en este caso testigos, que cuentan cómo Francisca le practicaba abortos a otras mujeres. ¿Qué hay? Hay casos curiosos, sin embargo. Hay un caso como de una mujer llamada Sebastiana Velosa, que le había perdido sus servicios, pero Francisca se negó. ¿Por qué se negó en este caso? Porque ya llevaba demasiado avanzado el proceso de gestación y Francisca era consciente de que corría el peligro la mujer. Entonces ahí dice, ya no, en tu caso no vamos a seguir... Pero claro, una cosa es practicar un aborto y otra cosa es poner en peligro la vida de la mujer, que eso ahí ya era un límite que tenía Francisca. Parece ser que el límite lo ponían 4 o 5 meses, o sea, un límite también muy avanzado, muy largo. Muy avanzado, muy largo, pero que era por la necesidad que tenían muchas mujeres. No, y que a lo mejor contactas con ella, date cuenta que en aquella época, si era alguien de otra isla y tal, pasaba mucho tiempo. Eso no es como que con un teléfono y te pones en contacto. Por eso, y tal. No había facilidades, pero ella igualmente ponía límites. Apuraba bastante, pero por lo que aparece en el archivo, no murió ninguna mujer a la que ella atendió. Que eso, claro, eso también es algo importante a tener en cuenta en la práctica de ella. Otro caso especial que tenemos, este es un caso... Pues a mí esta persona me da muchísima pena porque se llama Luisa de León, que con 30 años, una testigo que le dicen, oye, estamos investigando a Francisca, Luisa, el investigador le dice, Luisa, cuéntame cosas, ella misma reconoce que acudió a Francisca porque llevaba 1 mes y medio de embarazo. Y claro, de repente el inquisidor se ve como una señora que se está autoinculpando de haber practicado... Pobrecita, esa es la ignorancia, ¿sabes? Y además hacer un cura, si era de la Inquisición, seguro que era un cura, o sea, un monje o lo que sea, y ella confiaría en él. Claro, o sea, confió... El secreto de confesión. Confió que le estaban diciendo, oye, tú sabes algo, dilo. Ella dijo, y sin ser consciente, se autoinculpa de repente. ¿Por qué? Porque además se autoinculpa de algo que es considerado delito y pecado, las dos cosas. Vale. Y el motivo por el que ella dice que acudió a Francisca Fadrona fue, pues como había dicho Carmita con la otra mujer, con la otra vecina, por miedo a sus padres, a las represalias que podría sufrir. O sea, claro, era una necesidad que tenían que llevar muy escondida en muchas ocasiones. El de la familia. Que no podían ni siquiera... El padre podría ser un asesino, un ladrón, un contrabandista, pero la hija perfecta, virgen, o sea, unas contradicciones. Bueno, esta mujer, pues Luisa, se entera de las habilidades de Francisca por otras mujeres porque era muy conocida, y además aquí en este registro los investigadores incluso empiezan a ver que hay tantas relaciones de mujeres que recomiendan a Francisca unas a otras que llegan a la conclusión de que muchas se apoyaban entre ellas ante la situación de un embarazo no deseado. Claro, se genera una red, pues todo el mundo entendía.
Total, o sea, se genera ahí una red de solidaridad bastante importante entre ellas, pues claro, para una situación en la que probablemente muchas se habían visto, o habían tenido muchos seres queridos que se habían visto en esa situación, decían, no, aquí podemos buscar una solución. No solamente el hecho de ponerte en la piel de ella. Total. Eso generaba solidaridad entre ellas, claro. ¿Qué pasa? Que toda esta actuación, o sea, todo lo que cuenta Luisa sobre todo y alguna de las otras testigos, pone muy en tela de juicio si realmente la sociedad estaba escandalizada por la profesión de Francisca o de otras mujeres que pudiera haber abortistas en Canarias y en otros territorios. ¿Por qué? Porque nos encontramos con que hay una parte del poder, que es la Inquisición y otros estados que están en contra de este derecho, pero la gente... nos encontramos con una sociedad que acude a esta mujer y que entre ellas se protege para intentar acceder a este derecho. Y por último, otro caso curioso es el de una mujer llamada María de Toledo, que es de 60 años, que ella misma revela que unos años antes hubo otro visitador de la Inquisición. Visitador era el representante de la Inquisición en un territorio donde no estaba, como en este caso en el Hierro, que no estaba todo el año los inquisidores ahí, pues que vino, que ese visitador... Por lo visto, acusó a Francisca, o sea, se lo cuenta a María, este nuevo representante de la Inquisición, pero que Francisca tuvo tantos apoyos, tantos valedores, que se sobreseyó completamente la causa en este caso. Entonces, claro, pero ahora estamos hablando de que había un segundo caso, una segunda denuncia contra Francisca. Sí. Y aquí se une otra cosa, que es que está Francisca y el testimonio de Luisa, que ella misma reconoce haber abortado con ella. ¿Qué hace entonces el señor de la Inquisición? Pues actuar como un señor. Claro, como toca. Hacer cosas de señor. Hacer cosas de señor. Bueno, esta vez la causa continúa. Entonces, el visitador de la Inquisición ordenó que mandaran a la prisión de La Laguna a Francisca Padrona, por abortista, claro, y a Luisa de León porque se había inculpado, como ya ha dicho Dieguito. Y le pidió al alcalde de Valverde que se encargara él del juicio, porque él tenía que ir a La Gomera a otra historia, a hacer sus cosas de inquisidor. Todo este proceso se dio durante el mes de enero y en febrero de 1669. Y ya estaban en La Laguna, donde empiezan a interrogar a Francisca. Que aquí escuchamos su voz al fin, porque todo el rato es la gente hablando de ella. Sí, todo el rato hablando de ella, pero ella la pone no ha hablado porque no le han preguntado tampoco. Francisca Padrona dice que tiene 38 años, que es herreña y que ella se dedica a amasar y a moler. Punto. No me estén volviendo loca. Total. Niega haber practicado ningún aborto, claro, como tonta no era. Y decía que ella no había hecho ningún aborto porque ella era profundamente cristiana, que es que no quita una cosa con la otra, chica. Si es que la Iglesia Católica es a dos caras completamente. Todo lo acepta todo. Rechaza, por supuesto, todas las acusaciones, y Luisa de León, por su parte, se retractó de todo. O sea, yo creo que consiguieron abogado. Se retractó de todo lo que había dicho y lo negó. Las dos mujeres apoderan para su defensa, mira qué buena, las dos mujeres apoderan para su defensa, no cualquier abogado, apoderan a Baltasar Quintero, que había sido ya alcalde de Valverde, antes que anteriormente, el capitán Guillén de Espinosa, Ana de Espinosa, Guillén de Espinosa, que fue regidor del Cabildo, o sea, era alguien potente, antes no era regidor cualquiera. Regidor eran los miembros del Cabildo, que eran, digamos, como la clase nobiliaria más alta que podía haber en un territorio, porque al final eran los que mandaban sobre toda la normativa de la isla. Y un tal Antonio Padrón, que no tenemos ni idea de quién era, porque no hemos podido encontrar pistas sobre este hombre. Sabemos que no era el artista. Tenía que ser alguien importante, porque si no, no estaría allí. Ellos intentan desprestigiar a todas las acusaciones hechas hacia Antonia, y además le apoyan varias personas del Hierro, entre ellos un cura y otro capitán. Un cura y otro capitán. Este tiene que ser de la Liberación, antes de que se inventara. Total. Y además una vecina de Francisca y la tía de Luisa de León. Se vuelve a demostrar que Francisca tenía un apoyo social amplio, y aun sabiendo a qué se dedicaba, y aún así no fue suficiente. Y no solamente un apoyo amplio, sino un apoyo de calidad. Sí, o sea, de lo que es importante. Lo que antiguamente se consideraban personas notables, cuyos testimonios valían muchísimo. Personas de bien. Sí. Personas de bien. Bueno, entonces, ¿logran la libertad de Francisca? No, por desgracia, porque
esta vez no se pudo liberar una segunda vez porque ya habían demasiados testimonios. Entonces, como castigo, ambas mujeres fueron desterradas del Hierro durante 10 años, del Hierro de Tenerife, porque Luisa de León era de Tenerife, y ojo porque, aunque pudiera parecer que salieron bien paradas, digamos que en una sociedad donde la Inquisición no apenas practicaba la pena de muerte, el destierro era el castigo más heavy después de la pena de muerte. En Canarias era el equivalente a hacer, digamos, que esa persona ya no esté en la sociedad, que era muchas veces el castigo de pena de muerte en la península o en otros territorios, pero como aquí apenas se ponía en práctica por la Inquisición, pues fuera de un desarraigo muy bestia, porque es fuera de la isla y no vuelvas. Y si vuelves, ahí sí se aplica la pena de muerte. Sí, entonces, este caso demuestra una cosa muy clara. Primero, que un gran número de mujeres apoyaron a Francisca. Que esto es importantísimo recalcarlo, o sea, porque ella no se vio sola. Porque esto genera una red de silencio que hace que no se sepa. Y eso es importante. Y ella nunca se vio sola, y las mujeres que acudían a ella también se protegían entre ellas. O sea, esto siempre hay que tenerlo muy presente. Incluso, como decíamos antes, miembros de poder, ya le dije que había un cura y un capitán entre la gente que la apoyaba. Y aquí se ve claramente que hace más de 300 años estas personas ya eran conscientes de la importancia y de la necesidad de un derecho como el aborto, una herramienta como el aborto. Y porque todos sabían a qué se dedicaba Francisca y qué era lo que hacía. Y que querían su libertad, y ejercían libertad ella por lo bajo, eso sí, pero con las mujeres del Hierro, básicamente. Y yo preparando esto, no sé, Carmita, a mí es que este tema me gustó bastante prepararlo, porque aunque es verdad que hay algunos momentos duros y de personas que tú dices, Dios mío, lo que tuvieron que pasar estas personas, sí es verdad que este derecho que, como decías, que Carmita y yo veníamos hablándonos en el coche, que se pone en tela de juicio, que es cada vez que hay un avance, que constantemente hay que estar batallándolo como si no fuera un mañana, ya ha visto, gran parte de la sociedad ha visto su necesidad hace siglos. Y lo defendieron, porque en este caso su forma de defender el derecho al acceso al aborto era defender a Francisca. Claro. No lo lograron, desgraciadamente, o sea, ella tuvo que desterrarse, probablemente haya iniciado una nueva vida en otro sitio, que ahí ya no sabemos, se le pierde la pista, los mismos investigadores no pudieron encontrar... Igual ni salió del Hierro, ¿eh? Ojalá que hubiera podido seguir allí, que se cambiara la identidad y los vecinos lo hubieran protegido. La pena de destierro en el papel y no salió. Y que sus vecinos mismos ocultaran su identidad, hubiera sido, pero... No se sabe. No se sabe. No se sabe nada. Pues en fin. Pues nada. A mí de esta historia con lo que me quedo es con la desesperación. O sea, yo me imagino esas mujeres tener que llegar a esto, en qué mundo desesperante vivirían. Porque le tenían miedo al padre, al marido, a cualquier miembro de la familia, al que dirán en la calle, y además mujeres también jugando ese juego contra otras, ¿sabes? Qué sí, lo de la denunciante es chungo, yo también lo pensé. Sí, pero bueno, el sistema siempre necesita de estos elementos que ayuda a que persista, ¿eso es así? Pero bueno, si alguna vez alguien les dice, se los pone en tela de duda, ya pueden decir que esto se lleva siglos luchando socialmente, además, por mucha gente. Sí. Pues nada, pues señores y señoras, le decimos hasta la próxima semana y muchas gracias a Radio Faro por el apoyo. Por dejarnos estar aquí y estar con ustedes. Y recuerden, siempre que comenten o nos den un me gusta, nosotros brillamos ese día. Muchísimas gracias. Chao. Chao.